sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a su nombre por siempre. Nos alegramos que el Señor nos dé este privilegio, esta oportunidad, y que podamos estar acá adorando, bendiciendo al Señor y escuchando su voz. Quiero hablarles acerca de la grandeza de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Hay mucho que decir de la sangre de Cristo en cuanto a su grandeza, su poder, en cuanto a la redención y también al golpe mortal que a través de la sangre del Cordero recibió el infierno. El infierno fue derrotado y vencido por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder extraordinario. Satanás no resiste, no puede admitir que se mencione ese nombre poderoso. Recuerdo un testimonio de una persona que estaba descarriada y lo reclutaron, se unió al satanismo y se volvió satanista, y estaban en un rito satánico, un grupo de instrumentos de Satanás. Y en el momento que se puso difícil la situación, la presión, a este hombre se le salió esa palabra de adentro: hay poder en la sangre de Cristo. Y esa noche lo iban a sacrificar, a matar por haber dicho esa palabra, porque está terminantemente prohibido dentro de los seguidores de Satanás, directos, que le hacen culto al infierno, al diablo, que el Señor lo reprenda. Está prohibido terminantemente. Eso no puede mencionarse, porque allí se disolvió la reunión solamente por esa palabra. Cada vez que nosotros hacemos uso de la sangre de Cristo con reverencia, con respeto, con apego a la palabra, suceden cosas que no las podemos explicar porque no las vemos. Pero en lo invisible suceden muchas cosas. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Los espíritus inmundos, las fuerzas del mal, la opresión de donde venga, sea el satanismo, de las brujas, de los hechiceros, de donde dependa, son disueltos, son golpeados. Poder en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Y en cuanto a la redención, pues es la fuente única que pudo redimirnos de la maldición del pecado, que pudo hacer remisión de nuestras iniquidades y que el pecado nuestro fue traspuesto, fue llevado a la persona del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí en la cruz hubo un momento terrible para este hombre que nunca dejó de ser Dios, pero como hombre estaba muriendo sobre una cruz para poder redimir al hombre, al mundo, porque la salvación está abierta para el mundo, para todo el que quiere. Todo aquel que reconoce su pecado y reconoce a Cristo puede ser salvo en cualquier parte de la tierra. Pero hubo un momento cuando el peso del pecado de la humanidad cayó sobre el Señor y fue ocultado como una nube oscura, negra, que ocultó los ojos del Padre eterno. Y por eso exclamó allí en el madero: Padre, ¿por qué me has desamparado? Como diciendo, esta es la hora más difícil y más crucial de mi vida y me has dejado solo. Y es que el pecado de una vez hace una división entre Dios y el hombre. El pecado no es un juego. Puede ser la mentira, la trampa, el engaño, la falsedad, la brujería. Pueden ser muchas cosas, hermano, que se constituyen y que están constituidos como pecado, como maldad. Cuando el hombre, el ser humano, peca, se establece una tremenda división entre el hombre y Dios. Poder en el nombre de Jesús. Y esa división hace que la persona no pueda tener acceso a la presencia de Dios. Acá está escrito, y se lo leo para los que no lo conocen, el capítulo 59 del profeta Isaías dice aquí: no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. Nótelo bien. Isaías 59, 2. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso ocurrió allí en el Calvario. El pecado suyo y el mío, el pecado de la humanidad, vino sobre la persona del Señor en esa hora y fue una nube negra que separó los ojos del Padre eterno, un Dios santo, santo y santo. A su nombre sea la gloria. Lo separó, lo ocultó. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Tiene un poder extraordinario.
El Señor dijo al pueblo de Israel: aunque te laves con lejía, aunque pongas jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mis ojos. Y no importa cualquier cosa que podamos hacer para quitar el pecado, no se va a quitar. Porque el pecado se quita a través de la sangre de Cristo. Es la única que limpia el alma del hombre de toda maldad, de todo pecado. Por eso es que Satanás lo sabe, que el Señor lo reprenda y le da una ira horrible que alguien haga mención de esa sangre poderosa. Aleluya. Note que cuando se está orando por alguna persona poseída de demonios, puede repetir todo lo que quiera, pero cuando usted le dice: diga que la sangre de Cristo tiene poder, se le cierra la boca. Ahí se trancó, y ahí usted se da cuenta que está poseído de demonios esa persona, porque no la puede pronunciar, porque es un arma contraria al adversario. Poder en el nombre de Jesús. Hay mucho que decir de la sangre de Cristo, pero allí en el Calvario, con esa sangre fue que le propinó al enemigo, al que tenía el imperio de la muerte, el imperio de la destrucción, del infierno, tenía las llaves de la muerte, del infierno, tenía el poder, era el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el que mandaba, el que gobernaba, tenía un imperio, pero con esa sangre preciosa de Cristo le dio un golpe que lo derrotó para siempre. Por eso el canto que estamos cantando, el coro dice: en el Calvario la batalla Él ganó. Y al infierno para siempre derrotó, porque así es. Eso es claro. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendita la sangre de Cristo. Dice la palabra que leímos: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esa vana manera de vivir recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de generación por generación, de siglo tras siglo. Las tradiciones, las celebraciones paganas, eso ha venido desde tiempos inmemorables, hermano, porque la gente se ha dedicado a celebrarle imaginariamente a lo que no sabe, a lo que se imaginan, y a ser dioses de toda clase, de todo color y de todo tamaño. Y eso lo recibimos. ¿Qué recibimos? Recibimos la vana manera de vivir, una manera vana. Vano es que no tiene fruto, que no tiene esencia, que no sirve. Y mire que fuimos nosotros rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata,
nadie nos compró con plata, con oro, con piedras preciosas o con dinero en efectivo. Nadie puede comprar la salvación. Nadie puede pagar para ser salvo. Poder en el nombre de Jesús. ¿Con qué fuimos nosotros rescatados? El verso 19 dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A Dios sea la gloria. Fuimos rescatados con una sangre preciosa, no de cualquier cordero, de un cordero escogido, sin mancha, sin contaminación. Porque los corderos que se llevaban al sacrificio eran pasados por los ojos de los ministros de culto y no podía ser ni tuerto, ni ciego, ni cojo. No le podía faltar una parte de su cuerpo porque era incompleto. Y todos esos corderos estaban tipológicamente señalando como con una flecha, mostrando al cordero verdadero, al cordero eterno. Todos los demás murieron y desaparecieron, pero aquella sangre y aquellos corderos señalaban a uno que iba a morir una sola vez, que es el Cordero eterno. A su nombre sea la gloria. Con esa sangre preciosa fuimos nosotros rescatados. Gloria al Señor para siempre. El Señor en el Antiguo Testamento por los profetas fue visto precisamente como un cordero. Siempre se hablaba de un cordero que iba a ser diferente a los demás. Y todas las características, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 7, habla de ese cordero y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Note esto: una verdadera oveja, un cordero, porque tenía un límite para ser cordero, un límite de tiempo. No era corderos de 10 años, eran corderos con una edad limitada. Y eran corderos perfectos, que por lo menos los ojos de las personas que los revisaban daban un dictamen de perfección en ese cordero. De lo contrario, no servía. Por eso cuando Abel fue a presentar su ofrenda a Dios, no buscó cualquier cosa. Y eso en el tiempo de Abel todavía no se ejercitaban o se hacían los sacrificios que la ley vino a establecer posteriormente. Sin embargo, dice que Caín llevó del fruto de la tierra y desagradó a Dios, porque toda ofrenda que se presentaba tenía que tener una tipología señalizando al cordero, a la sangre de Cristo. No se podía llevar cualquier sangre, ni cualquier tipo de cordero. Y cuando Abel sintió en su corazón
presentarse a Dios, no se presentó con plátanos ni maíz, se presentó con un cordero. Y dice que lo escogió entre los primogénitos de sus ovejas. Entre los primogénitos quiere decir que de entre los primogénitos, de lo mejor que tenía, lo escogió en medio de todos y llevó una ofrenda a través de un cordero que era una ofrenda especial. Cuando Dios vio la ofrenda, vio a su Hijo representado en ese cordero. Por eso cuando vamos a hacer algo que sea para representar al Señor, no podemos hacerlo de cualquier manera. Tiene que ser apegado a su palabra, apegado a lo que Él ha establecido en las Escrituras. Gloria a su nombre para siempre. Y ese cordero agradó a Dios. Y Dios se agradó y se desagradó de lo que Caín había llevado. Poder en el nombre de Jesús. Y aquí el profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Gloria a Dios. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, porque un cordero no se trasquilaba, no tenía tampoco la suficiente lana para quitarle, porque estaba tierno. Todas esas características son simbolismos que hablan de la perfección, de lo correcto, de lo perfecto, de lo puro. Por eso dice como oveja, porque la oveja sí tenía lana para trasquilarlo, para quitarlo. Alabado sea Dios. Y también la oveja, por el tamaño, por su edad, podía defenderse, podía hacer relajo, brincar, hacer resistencia. Pero la característica del Señor fue enmudecer como cordero y como oveja delante de los trasquiladores. Le empezaron a quitar la lana y no hizo resistencia. Le quitaron la vida y no hizo resistencia. Y gloria a Dios, porque se entregó. Él nadie lo hubiera podido ni tocar, mucho menos matar, pero Él se entregó voluntariamente por nosotros y fue a la cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Puede bendecir al Señor, hermano, con alegría. Aleluya. Qué precioso, hermano. Y el capítulo 1 del Evangelio, Juan capítulo 1, gloria al Señor, dice esta palabra en el verso 29 también, hablando de Juan, dando estas características de quién era ese cordero. ¿Quién era? Gloria a Dios. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A este hombre, él no conocía personalmente a Jesús, no lo había visto, pero vivía una vida en el Espíritu, una vida de consagración, y tan pronto lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y después, el verso 36 dice que después lo volvieron a ver y volvió a decir delante de los discípulos de él. El verso 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y mire la reacción. El verso 37 dice: y le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Nota algo, que eran los discípulos de Juan, pero en el momento que Juan dice: ese es el Cordero, ahí está, él es el Cordero de Dios. Entonces dicen: entonces nosotros estamos siguiendo una doctrina diferente, estamos siguiendo a Juan. Y aunque Juan predicaba el arrepentimiento, pero no podía predicar la redención, porque todavía el Cordero no había sido sacrificado. Pero cuando él le dice: ahí está el Cordero de Dios, y entonces el uno le dice al otro: vámonos de aquí, porque uno debe estar donde esté la redención. El verdadero cristianismo se basa en la redención. Porque si no hay remisión, porque si no hay derramamiento de sangre, no habrá remisión de pecado. Si no hubiera habido sacrificio de Cristo como Cordero, vana sería entonces nuestra predicación y nuestra fe, y vano sería estar aquí con la boca tapada.